Este es un trabajo titulado Calidad del empleo agregado, formal e informal, un análisis para la economía colombiana en el periodo 2007-2009, y es un trabajo que pertenece a la línea de macroeconomía de los proyectos que se tienen en la Alianza EFI como tal. En este caso estoy yo presentando, Julián está ausente en esta ocasión, y bueno, les voy a mostrar en primer lugar cuál es el orden de la presentación. Vamos a tener 7 secciones, una introducción un poquito nutrida, la metodología que se siguió para poder hacer esta medición que se hace acá, los datos que utilizamos, un resumen de los resultados para la economía a nivel agregado y luego otra presentación de los resultados a nivel sectorial. Acá entiendas el sector formal e informal, y hacemos una aplicación de un índice de calidad, del índice de calidad laboral y el cálculo de la productividad total de factores para la economía colombiana. Y finalmente, pues hacemos tenemos unos comentarios a modo de conclusión como tal. Entonces, en términos de lo que vamos a querer hacer acá, pues iniciamos con algo muy importante, y es que uno de los aspectos de alto interés para los economistas es comprender la disponibilidad y la calidad de los factores de producción con los que cuenta una región, país o lo que sea que se esté analizando, la unidad que se esté analizando como tal. Entonces, como tal, pues el entender cuál es la disponibilidad, o sea, el tamaño y la calidad de esos factores de producción, da una idea del potencial productivo que tiene una economía. Bien, y uno de estos factores que es de bastante relevancia es el factor trabajo. Bien, como tal, en la mayoría de países, y no diría yo en casi en todos, se ha observado una expansión de la mano de obra, es decir, el volumen de trabajadores o de horas trabajadas en una economía, y el mejoramiento de la misma a través del tiempo, por medio de mejoras en el capital humano, que pueden estar dadas por mejoras en la educación, en la experiencia, en la salud y demás. Y todo ello ha contribuido a acelerar la capacidad productiva a través de los años de todas las economías. De esta forma, pues en las mediciones del factor trabajo se deberían tener en consideración los cambios de el aumento del volumen y a su vez el mejoramiento de la mano de obra, de tal manera que podamos reflejar la disponibilidad que tiene el factor en la economía y a su vez el ajuste que podría tener este en el corto plazo dependiendo de las coyunturas que se estén enfrentando en el país. Bien, sin embargo, las mediciones del factor trabajo que se presentan por lo general en las estadísticas oficiales y que suelen ser usadas en muchos trabajos académicos, pues corresponden a una simple suma de un nivel de utilización de las personas en las labores del aparato productivo. Cuando hablamos acá de un nivel de utilización, estamos hablando sea de la persona, sea de las horas que trabaja y así sucesivamente. Y esa suma como tal, pues presenta dos problemas que son resaltados por dos autores, Hoy y Jorgensen, en un trabajo del 99. Esos dos problemas, que son complementarios entre sí, tienen que ver con, primero, con si, cuando se hace una suma simple de trabajadores, se considera que los diferentes tipos de trabajadores son sustitutos perfectos entre sí. Y la segunda tiene que ver que con el nivel de utilización de los trabajadores no depende de su calidad o aportes a la productividad. Entonces, las medidas agregadas, como no corrigen por el nivel de aporte que hacen cada uno de los trabajadores al aparato productivo, entonces es una medida que tiene problemas para poder mostrar el verdadero potencial de una medida del empleo agregado. Bien, y una forma de solucionar estos dos problemas, pues, que surgen desde el punto de vista de la medición de los factores de producción, pues es construir simplemente medidas agregadas que consideren simultáneamente las características individuales en este caso, de la población ocupada, y a la vez capturen de esa heterogeneidad intrínseca que pueda aportar a una mejor medición del factor trabajo. Y una posible solución a este, no es la única, pero es una solución que a nivel agregado funciona bastante bien, es la de utilizar números índices. Bien, como veremos ahorita en la metodología, que vamos a utilizar uno de estos números índices, las mediciones del nivel agregado de empleo por medio de este tipo de métodos de agregación permite obtener una medida alternativa del capital humano, que es en la cual nosotros nos concentraremos en el trabajo casi todo el tiempo. Y es
conocido en la literatura como índice de calidad laboral. ¿Qué es esto? Hoy Jorgensen lo señalan como que es como una medida que hace referencia a la composición de trabajadores utilizados en la economía y sus aportes a la productividad agregada. Entonces, de esa forma, el índice intenta capturar dos cosas. Uno, el crecimiento de los diferentes tipos de trabajadores y dos, cuál es el aporte relativo de los diferentes tipos de trabajadores al agregado del empleo como tal. Así, nuestro principal objetivo es es hacer un cálculo de un índice de calidad laboral para la economía colombiana entre 2007 y 2009. Sin embargo, hay algo importante y es que como cualquier economía latinoamericana, pues la de nosotros, goza de un nivel de informalidad bastante elevado, goza entre comillas. Y ese nivel de informalidad, pues de acuerdo a la literatura existente, tiene una fuerte influencia sobre la productividad de un país. Bien, por tanto, la ubicación de los trabajadores en el sector formal o informal puede tener un impacto importante sobre la calidad de la mano de obra que se utiliza en una economía. Por tanto, un segundo objetivo que vamos a intentar que desarrollamos en el trabajo es mirar cuál es el aporte que hace la distribución sectorial del empleo sobre la calidad laboral. Asimismo, también es válido preguntarse, dado que podemos segmentar la población entre formales e informales, cómo es la evolución de la calidad laboral para el sector formal e informal. Por tanto, ese va a ser nuestro tercer objetivo que vamos a mostrar dentro del trabajo. Y por último, pues dada la estimación de la oferta del nivel agregado de empleo para la economía colombiana, pues vamos a hacer un cálculo alternativo de la PTF utilizando, o la productividad total de factores, utilizando nuestro índice agregado de empleo. Bien, entonces, acá no me detendré mucho en lo que es la parte metodológica, simplemente señalaré que para poder hacer la medida de la calidad laboral, pues en principio debemos hacer un cálculo de un índice agregado de empleo. Ese índice agregado de empleo, pues parte de un supuesto importante, bueno, de dos supuestos. Primero, se supone que el mercado laboral es competitivo y el segundo es que la remuneración del trabajo es una proxy de la productividad de cada trabajador. Bien, de igual forma, una vez tengamos el índice agregado de empleo, es posible extraer de forma residual, ya veremos cómo, el índice de calidad laboral de la fuerza de trabajo para una economía. Entonces, para hacer la agregación del índice, pues se utiliza un índice de divisa un índice de diversidad para el trabajo, en donde consideramos cuatro categorías. Género, que la representamos por S, edad, que lo representamos por A, nivel educativo, que lo representamos por E I representa el sector. Acá de nuevo sector hace referencia al sector formal e informal. Como tal, va a representar la tasa de crecimiento del índice. Acá tenemos la variación del empleo por una combinación particular de cada una de estas características. Y este término de acá es bastante importante, pues como veremos acá en esta diapositiva, representa un valor promedio de la participación de cada combinación de características en la remuneración del trabajo total en la economía. Entonces este W barra, omega barra, perdón, hace referencia como si tenemos un grupo de individuos de, no sé, género masculino, edad entre 25 y 30 años, nivel educativo superior y trabaja en el sector formal, ese sería, en términos proporcionales, el valor de la remuneración total de ese grupo respecto al total de la economía. Bien, entonces ese elemento nos permite capturar a nosotros lo que son los cambios de productividad relativa que se dan en las diferentes combinaciones de características que allí se tienen. Adicional a esto, pues se parte del supuesto que el nivel de empleo agregado está dividido en dos, o bueno, se puede componer en dos elementos. Uno, un índice de calidad laboral que llamamos Q, y el otro elemento es el número de horas trabajadas en una economía. Entonces, este número de horas trabajadas en la economía, pues es simplemente el tiempo trabajado por cada uno de los individuos que se reportan en la economía colombiana, y por residuo, dado que calculamos este elemento, podemos obtener el índice de calidad laboral, que es justamente lo que queremos reflejar acá. Y entonces,
la calidad laboral sería todo aquello que genera una variación en el nivel agregado de empleo que no hace referencia al nivel de utilización, que es el número de horas trabajadas de los empleados en una economía, en este caso para Colombia. Finalmente, se pueden calcular índices parciales índices parciales del empleo, agregado del empleo, para cada una de las características. Acá se ilustra cómo se haría para una característica en particular, que es la educación. Y dado ese índice agregado de empleo para la educación, se puede obtener una medida de la contribución, por así decirlo, que hace una característica en particular a la calidad laboral por medio de este índice parcial de calidad eh, laboral. En este caso, para la educación. Esto se repite para todas las características y a partir de allí, pues podemos pasar a ver los resultados. Bueno, antes los datos simplemente se toma una muestra de la gran encuesta integrada de hogares. Vamos a utilizar los individuos que están entre los 15 y 64 años, que han alcanzado al menos un año de educación, reportan el sector en el que trabajan de acuerdo al código SIU. Dado estas características, bueno, esta segmentación que hacemos, se obtiene el 93% del total de la muestra en promedio para todos los periodos y las diferentes características se consideran así. Bueno, el género, pues masculino y femenino, los grupos de edad, tomamos 5 grupos de edad que son estos. El nivel educativo se divide en 3, que va a ser primaria, secundaria y terciaria, que va a estar dada por entre 1 y 5 años, 6 y 11 años, y de ahí en adelante los catalogamos a todos con educación terciaria. Y finalmente, pues para clasificar a los empleados entre formales e informales, pues se utiliza la definición del DANE como tal. Es importante señalar acá que el cambio de definición puede cambiar el aporte que tiene la característica sector sobre el índice agregado de calidad laboral. Entonces, en primera instancia, de acuerdo, ya para pasar a los resultados agregados, pues acá tenemos lo que es el índice de volumen laboral, el índice agregado de empleo para la economía colombiana, comparado con la suma simple de las horas trabajadas. Y lo que se puede ver es que hay una subestimación cuando se utiliza solamente las horas trabajadas de la fuerza de trabajo de la economía. La diferencia entre estas dos series de datos corresponde al índice de calidad laboral, que es este que tenemos acá. Y lo que se puede ver de acuerdo a lo que señalamos acá en esta gráfica es que hay una tendencia creciente, pero hay dos caídas importantes que se pueden observar, una acá y otra acá. Estas dos caídas del índice de calidad laboral están asociadas a los periodos de desaceleración que tuvo la economía colombiana en el 2009 y en el 2015. Y por tanto, pues observamos que el índice de calidad laboral se ajusta a la coyuntura porque las empresas pues despiden o contratan trabajadores dependiendo de la dinámica que siga la economía. Entonces, no obstante, a pesar de todo, vemos una tendencia creciente en el índice de calidad laboral durante todos estos años. Sí, sí. Eh, por su parte, tenemos acá lo que serían las contribuciones de cada una de las características a la calidad laboral. Acá tenemos el índice agregado normal, este que les acabé de señalar, de mostrar acá, pero acá, tenemos lo que es el aporte de la educación, que es la característica que más aporta a la calidad laboral. Luego tenemos acá en esta lineecita lo que sería el aporte del sector al índice de calidad laboral. Importante señalar, si el valor de esta serie está por debajo de 1, es un aporte negativo; si está por encima de 1, es un aporte positivo. Entonces, como se ve, acá el sector aportó negativamente inicialmente, pero posteriormente se recuperó y aportó a la calidad laboral de la economía. Es decir, el proceso de formalización estaría dando un mayor aporte a la calidad laboral. Por último, tenemos acá un pequeño aporte de lo que es la edad, que estaría dado por así decirlo, un aumento en la experiencia de la fuerza laboral colombiana, y el género pues tiene un aporte negativo, pero es relativamente poco significativo. Por tanto, pues es un hecho que no tiene su explicación en el trabajo, está mucho más detallado, y es debido a que el crecimiento de las mujeres del empleo
sí, el número de horas trabajadas por las mujeres pues ha sido mayor que el de los hombres, compensando de alguna forma lo que es la poca remuneración que tienen las mujeres respecto a los hombres como tal. En cuanto a lo que es el aporte del sector formal e informal para, para el índice de calidad laboral, pues acá miramos lo que es una estimación de la tasa de informalidad calculado como el número de horas trabajadas en el sector informal respecto al número de horas totales de la economía, y lo que se observa es que entre mayor sea la tasa de informalidad, menor va a ser el aporte del sector sobre el índice de calidad laboral, lo que mostraría de alguna forma que las políticas de formalización que se dieron en este periodo tuvieron un fuerte impacto, una importante contribución sobre el índice de calidad laboral, como se puede ver acá. Para continuar, cuando hablamos por sectores, pues podemos hacer este mismo ejercicio. Lo que hicimos acá consistió simplemente en señalar que ambos sectores tienen dinámicas laborales diferentes y por tanto pues era necesario encontrar un índice de calidad laboral para cada uno de los sectores. De esta manera, pues lo que podemos ver acá es que el índice va a tener, a diferencia de 3 categorías, que sería género, edad y nivel educativo, y también se estiman índices parciales para mostrar cuál es la importancia de cada uno de estos elementos sobre el índice de calidad laboral. En las figuras que vienen a continuación mostramos los índices agregados y los índices parciales para poder ver cómo contribuyeron. Entonces, lo que vemos acá es el índice agregado de empleo, que es esta línea sólida en ambas gráficas, y la línea punteada es la suma simple de horas trabajadas para el sector formal e informal. Y noten pues que la agregación muestra un nivel agregado de empleo mucho mayor porque considera la calidad laboral en ambos sectores. Por su parte, el índice de calidad laboral para los dos sectores pues se puede presentar acá, los cuales muestran una tendencia creciente, pero claramente se ve una mayor tendencia creciente, o bueno, un mayor crecimiento para el sector formal que el informal, validando, digamos, de alguna forma la idea que el sector formal tiene o contrata trabajadores con mayor nivel de capital humano, algo que se reflejaría acá en este índice de calidad laboral a nivel agregado como tal. En cuanto a los índices parciales, pues acá se tendría que, de nuevo, la educación es el factor que más contribuye a la variación de este índice. Para el sector formal se ve un aporte importante de la edad, donde los trabajadores con mayor experiencia pues han permitido un aumento en la calidad laboral, y el género, pues a pesar de que tiene una tendencia creciente, pues no es tan fuerte su impacto respecto a los aportes que hacen las demás características. Mientras Jaime, que, qué pena dime, la interrupción. Quedan 2 minutos sí, para dale, que vaya cerrando, por favor. listo, claro que sí. Por su parte, para el sector informal, tenemos un aporte de la educación, que también es importante, pero está por debajo de lo que sería el índice agregado, y eso se debe a que acá los impactos que tiene la experiencia sobre la fuerza laboral es un poco mayor en el sector informal. Bien, y por último, pues se hace lo que sería una estimación de la PTF utilizando el índice agregado laboral que se construye acá, tomando en cuenta datos de la Penworth Table más los datos que se observan acá, y en esencia, pues ese cálculo de la PTF muestra simplemente lo que sería acá, sería el cálculo con nuestro índice, acá con una suma simple de las horas de trabajo, y hay una fuerte, perdón, al revés, y acá pues cuando no se considera la calidad laboral hay una sobreestimación de la PTF, lo que llama la atención de que es necesario incluir medidas de capital humano para poder medir la productividad total de factores en una economía. Creo que por acá puedo dejar porque lo demás son conclusiones que repetiría más o menos lo que dije antes. Así que bueno, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Jaime, por la presentación. Ahora invitamos a Diana Londoño de Alianza EFI para los comentarios. Vale, muchas gracias. Dame un momento, comparto aquí pantalla. Ahí, espero que ahí se esté viendo como la presentación. Sí, señor. Listo. Bueno, y primero quiero agradecerle a Jaime y a Julián. Creo que el trabajo es muy pertinente e innovador, digamos, en la forma en que se está midiendo la calidad laboral, ¿sí? Creo que es algo que aporta mucho a la literatura para el caso colombiano.
Hay algunos puntos específicos sobre los cuales, digamos, más que comentarios, son preguntas que yo tengo, que no sé si de pronto ya han trabajado, dado algunas posibles extensiones del paper, ¿sí? Algo que me pareció muy relevante es los resultados que encuentran con respecto a la sensibilidad, digamos, de la calidad con los ciclos económicos. Creo que es muy relevante, ¿sí? Y quizás vale la pena como hacer una extensión o un segundo paper, no sé, que lleve como a profundizar un poco más en estos análisis y pues que creo que también no se ha hecho mucho en Colombia, asociar, digamos, el tema de calidad laboral con los ciclos económicos. O bueno, no conozco mucho de esa literatura. Pues mis comentarios van a estar dados o mis preguntas como en 3 grandes bloques. Bueno, el primero que creo que tú mencionabas era con respecto a la discusión alrededor del concepto de informalidad. Entonces ahí tengo como 2 grandes preguntas, ¿sí? Y es si, dado, digamos, esta definición que se utilizó del DANE, en donde pues las firmas pequeñas son consideradas informales, aunque en algunos casos estas firmas pueden ser formales, ¿sí? Y pueden ser altamente productivas, y pues esto lo hemos visto en algunos datos asociados a otro tipo de encuestas que se tienen para el país, que pues que hacen, digamos, esta validación. ¿Hasta qué punto, digamos, ustedes de pronto han extendido el análisis o han hecho, digamos, el cambio de la definición del concepto de informalidad y qué otros resultados han tenido? Digamos, si ha variado mucho los resultados cuando cambian la definición de informalidad. Y pues digamos que esto está muy atado también a pensar o asociar siempre el tema de calidad laboral, ¿sí? Con algunos estudios internacionales o literatura en donde lo que se hace es que se utiliza, ¿sí? O pues se está, digamos, llevando a que la definición, por lo menos asociada a un tema de calidad del empleo, está muy atada a todo un tema de afiliación a la seguridad social y algunas condiciones laborales adecuadas, asociadas, digamos, a tener acceso a ciertos servicios específicos. Entonces, no sé, digamos, qué posibilidad hay, digamos, de hacer ese cambio y ver, digamos, qué tanto varían los resultados. O si de pronto ya hicieron este ejercicio, por lo menos en el caso colombiano. El segundo punto está muy asociado a todo el tema de la productividad laboral, ¿sí? Entonces creo que fue muy chévere, digamos, ver cómo medían o cómo se aproximaban un poco en esta medición, digamos, con la encuesta de hogares. Sin embargo, no sé si han intentado utilizar, digamos, otro tipo de fuentes de información en Colombia que existen, que permitirían, digamos, como aproximarse mucho mejor el tema de productividad laboral. Y pues entre eso está todo el tema de la encuesta, ¿no? La manufacturera, la de servicios, la de comercio, que quizás de pronto podría explorarse, ¿sí? Y tratar, digamos, de mejorar esta medida, ¿sí? En este caso específico. Y por último está todo el tema de los determinantes, digamos, de la fuerza laboral. Entonces, dentro del paper se hacía énfasis en que se hacía una desagregación por género, grupo etario, nivel educativo y toda la parte formal e informal, pero no sé si existe, digamos, una explicación de por qué esta desagregación puede ser la más adecuada, digamos, en el caso del mercado laboral colombiano. Esa es como una de las preguntas. Y si han intentado de pronto contemplar otro tipo de desagregaciones que pueden ser también muy importantes para el país, que es todo el tema de hacer análisis a nivel urbano, rural, quizás hacer algunas diferenciaciones a nivel de ciudades, algo que creo que es importante, ¿sí?
luego de que ustedes hacen esa desagregación por sector formal e informal, es quizás mirar algunas desagregaciones a nivel de sectores económicos, a nivel de grandes grupos, por ejemplo, ¿sí? En donde pues digamos que siempre se ha encontrado como una conexión muy fuerte entre el sector de servicios y la baja calidad, digamos, laboral, tratar como de hacer como esas validaciones que pues que se han encontrado, que se ven, digamos, a nivel de, que se han visto a lo largo de los años para el caso colombiano y que, por ejemplo, en el caso de la industria, lo que se ha visto también en la literatura es que sí ha aumentado un poco la calidad laboral en ese sector específico. Y también digamos que eso está muy asociado con temas de educación, ¿sí? Y algo que también me parecería muy interesante es si de pronto, ¿sí?, es posible hacer una desagregación a nivel de grupos ocupacionales o pues de oficios, que es lo que trae, digamos, la encuesta integrada de hogares, porque aquí también uno puede empezar como a ahondar un poco más en temas de capital humano, digamos, a nivel de esos grupos ocupacionales. Entonces, quizás pueda ser que lo que uno piensa es que los profesionales y científicos pues tengan una mayor calidad laboral y mayor productividad y pues de pronto en los resultados encontremos que han tenido ciertas variaciones a lo largo de los últimos 10 años, o por ejemplo el tema de las ocupaciones elementales, ver también cómo esto ha variado. Y ya creo que esas eran como mis tres consideraciones y de nuevo creo que el trabajo es muy bueno. Y Gracias. muchas gracias. Y creo que lo hice muy rápido para ver si de pronto tenías tiempo Pues de mira, reaccionar. no creo que pueda Quedaría un ponerse. minuto antes de que vayamos a la sesión plenaria. No, simplemente acá como, bueno, muchas gracias Diana por los comentarios, como tal, pues bastante positivos y buenos. Muchas de las cosas que has comentado son cosas que de alguna forma a mí me han llamado, bueno, todavía me remueven en la cabeza, pero especialmente lo de la desagregación y más, pero como queríamos hacer un trabajo para una medición agregada, por eso no me enfoqué tanto en en las cuestiones sectoriales ni demás. No obstante, yo sí he hecho algunos ejercicios al respecto y tengo por ahí algunos resultados preliminares que, bueno, espero en algún momento poder ampliar, quizás no para este trabajo, pero sí para un futuro trabajo en donde se puedan ver dinámicas sectoriales y otras cuestiones más de campo ciudad, para las diferentes ciudades y demás. Entonces, bueno, son cosas que tenemos ahí todavía por construir, pero en un futuro esperemos poderlas hacer. Claro, claro, porque por ejemplo el caso, ya Juan Camilo nos va a acordar aquí, por ejemplo el caso de urbano rural, en el caso de urbano rural pues me parece muy chévere porque creo que había una de las hipótesis de mercado laboral en Colombia es que el sector rural digamos ha tenido un cambio y unos aumentos en la productividad laboral y en la calidad del empleo en los últimos años y valdría la pena digamos hacer como esa validación, ¿sí? Lo mismo para el caso urbano, en que somos un país que, digamos, ha aumentado un montón la tasa de industrialización, pero pues quizás en la parte urbana y no tanto en la parte rural. Entonces sí vale la pena como profundizar un poco más en esas desagregaciones. Y pues nada, Claro creo que que sí. ya nos toca pasar a la otra sala. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Que estén muy Muchas bien. gracias.